Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de quinto grado, para compartir con ustedes este nuevo contenido de la asignatura de lengua para quinto grado. El tema de este contenido es creación de un cuento policial. Vamos a leer las actividades en equipo. Leamos la siguiente ficha del personaje de un cuento policial. Personaje detective. Nombre: Sherlock Holmes. Género masculino. Ocupación: investigador policial. Descripción física: alto, de complexión delgada. Descripción moral: respetuoso, silencioso, analítico e inteligente. Es un detective que resuelve los casos más complicados. Acciones principales: escucha al personaje que le comenta el suceso misterioso, analiza las acciones que le permitirán encontrar pistas, se dirige al colegio para resolver el crimen, utiliza la inteligencia para descubrir aspectos importantes del caso. Elaboramos la ficha del personaje Watson, quien es el ayudante del detective. Nombre: Watson. Ocupación: ayudante de detective. Descripción física: de mediana estatura, complexión robusta. Descripción moral: buen compañero, deductivo, lógico, reservado y con alto sentido de responsabilidad. Acciones principales: apoya cuando más se le necesita, brinda sus teorías sobre los casos investigados, plantea diferentes posturas sobre las hipótesis de los crímenes. Vamos a la lectura de cuentos policiales. Leamos el siguiente texto: La carta robada. Auguste Dupin y yo nos hallábamos en París, en su departamento, cuando llegó un conocido, Girard, prefecto de la policía de París. Girard nos comunicó que venía a pedirle la opinión de mi amigo sobre cierto asunto oficial que lo preocupaba. ¿Cuál es la dificultad esta vez? Espero que no sea otro caso de fallecimiento, dijo Dupin. Oh, no, nada de eso. Este es un caso muy sencillo y estoy convencido de que esta vez podré resolverlo perfectamente bien solo. Pero pensé que a usted, señor Dupin, le gustaría conocer los detalles, puesto que es un caso muy raro. Confieso que esto ha logrado intrigarme, porque no nos cuenta de qué se trata. Está bien, les contaré. Una carta fue robada de las habitaciones reales. Sabemos quién ha sido, pues la dueña de dicha carta vio cuando esa persona se apoderaba de ella. Bueno, la carta pone en evidencia una falta cometida por una dama muy importante. El ladrón es el ministro Dumont. La dueña de la carta se dio cuenta de lo que había hecho Dumont, pero no pudo decirle nada, porque la persona a quien debía ocultar el contenido de la carta seguía en la habitación, y si le hubiera hecho un reclamo a Dumont, este hubiera despertado su curiosidad. Esto le da al ladrón un dominio completo sobre la dueña de la carta. Está claro que el ministro la conserva en su poder, pensé en voz alta, pero no debe llegar a mostrarla. Si lo hiciera, perjudicaría a su dueña, pero él perdería el instrumento de su amenaza. Por eso lo primero que hice fue registrar cuidadosamente la mansión del ministro. La mayor dificultad ha sido hacerlo sin que él lo note. Tenemos todos los medios para entrar en una casa. Además, el ministro vuelve tarde. Mi honor está en juego y déjenme confiarles un secreto. La recompensa ofrecida a quien recupere la carta es enorme, por eso no abandonaré la búsqueda hasta que estuve seguro de que el ladrón es más astuto que yo. Me ha ganado, pues revisé cada rincón donde podría estar escondida y no la encontré. Supongo que miraron en los espejos, entre los marcos y el cristal, y que revisaron las sábanas, las cortinas y las alfombras, dijo Dupin, a quien no dejaba de asombrarlo la simpleza de Girard. Naturalmente, y luego de examinar los muebles, examinamos cada centímetro de la casa utilizando una lupa, agregó el prefecto con orgullo. Debo descartar que también buscaron entre los papeles y los libros de la biblioteca, intervine. Por supuesto, y con los libros hicimos un trabajo esmerado. No los sacudimos como suelen hacer los torpes, sino que los revisamos hoja por hoja y tras las pastas con la ayuda de una lupa. Un mes más tarde nos visitó nuevamente y aproveché para preguntarle si había logrado resolver el caso. Ese condenado ministro, me respondió. Volví a revisar su casa, pero no sirvió de nada. ¿De cuánto dijo que es la recompensa ofrecida por la carta?, preguntó Dupin. Tanto que yo le podría firmar un cheque por 50.000 francos a quien la encontrara y me la diera. Entonces, respondió Dupin, hágame un cheque por esa suma y yo se la entregaré. El prefecto quedó mudo. Cuando se recobró un poco, firmó el cheque y se lo dio. Dupin lo guardó en su billetera, buscó un sobre en el escritorio y se lo entregó. El policía sacó de su interior una carta, la observó y, tambaleándose, salió por la puerta. Cuando nos quedamos solos, mi amigo me explicó cómo había descubierto su escondite.
El prefecto busca en los lugares en los que cualquier hombre común escondería una carta. Sin embargo, el ministro no es un hombre común. Bueno, al prefecto jamás se le ocurrió que el ministro podría haber dejado la carta delante de sus narices para impedir que la viera. Dispuesto a confirmar esta idea, fui como por casualidad a su casa. Detecté un pequeño tarjetero en la repisa de la chimenea. En él habían tarjetas y un sobre muy arrugado y manchado. Apenas lo vi me di cuenta que era el de la carta que buscaba. Este texto está basado en el cuento de Edgar Allan Poe. Ordenamos las principales acciones del texto enumerándolas del 1 al 10 y tendríamos la primera, que sería: Girard busca al detective Dupin para contarle el extraño caso de la carta robada. El número 2, el prefecto de la policía menciona que el caso es muy sencillo pero no lo ha podido resolver. El número 3, Girard cuenta cómo fue robada la carta en las manos de la dueña por el ministro Dumont. Número 4, la dueña de la carta se percata del robo pero no dice nada por miedo a ser descubierta. Número 5, el ladrón utiliza la carta para amenazar a su dueña con revelar su contenido. Número 6, el prefecto revisa la casa del ministro en varias ocasiones para poder encontrar la carta. Número 7, Dupin le dice al prefecto que vuelva a revisar la casa del ministro ya que allí encontrará la carta. Número 8, Girard describe detalladamente la carta a Dupin. Número 9, Dupin pide la recompensa por encontrar la carta ya que la ha encontrado. Y número 10, Dupin revela el ingenio que utilizó para resolver el enigma de la ubicación de la carta. Estas serían las principales acciones del texto. Muy bien. ¿Cuál es el misterio del cuento? La carta misteriosa escondida. ¿Cuáles pistas hay para resolver el caso? La mansión del ministro, el propio ministro y las respuestas por parte del policía. ¿Qué utilizó Dupin para resolver el enigma? El ingenio, la inteligencia y calcular bien las cosas. ¿Qué es la privacidad y por qué en el cuento se violenta la privacidad de las personas? Es lo personal de alguien y se violentó porque entraron en la casa del ministro sin que él se diera cuenta para poder encontrar la carta misteriosa. ¿Qué consecuencias debería enfrentar el ministro por robar la carta? Seguramente una infracción legal que podría llevarlo incluso hasta la cárcel. Escribimos una reflexión sobre la importancia de respetar las pertenencias de los demás. Es importante respetar las pertenencias de las personas en especial y no le gustaría que alguien fuera a husmear en sus cosas porque se trata de asuntos personales. ¿Qué normas o palabras de cortesía debemos utilizar si necesitamos pedir prestado algún objeto? Por favor, puedes prestármelo y gracias. Vamos entonces con un cuento policial. Dice: elaboremos una ficha del personaje para caracterizar a nuestro detective. Pues el nombre del personaje sería el señor Ortiz, la ocupación sería un detective privado, descripción física: delgado, robusto. Bueno, no podría ser delgado y robusto al mismo tiempo, podríamos decir que es delgado y alto. Esa podría ser la descripción física de nuestro detective. Descripción moral: inteligente, deductivo, ágil, investigador, buen sentido del humor. Acciones principales que realiza: investiga minuciosamente todos los detalles de los crímenes que resuelve, es perseverante, se apoya de todos los testigos que hay a su alrededor para resolver los crímenes. ¿Cuál será el misterio por resolver? La desaparición de una persona. ¿Quiénes serán nuestros personajes de ayudante y testigos? El ayudante será el señor, aquí le vamos a poner el señor González, será el ayudante del señor Ortiz, y los testigos serán los compañeros de trabajo del desaparecido. ¿Cuáles serán nuestras pistas? La persona desaparecida fue vista por última vez el viernes por la tarde al salir de su oficina, quienes lo observaron salir acompañado de una señora alta de piel blanca y vestido rosado. Y luego vamos a revisar, dice, nuestra versión de nuestro cuento policial. En el cuaderno revisamos que haya incluido todos los aspectos que planificamos y compartimos la primera versión de nuestro cuento escrito con la clase. Así es que de esta manera vamos a continuar con los pasos para escribir cuentos policiales. Revisamos que nuestro texto posea párrafos en los que se evidencian acciones principales y secundarias. Verificamos los elementos del cuento policial: enigma, pistas y personajes. Verificamos que la descripción que hicimos del personaje concuerde con los sucesos narrados. Verificamos el uso correcto de reglas de tildación y puntuación que conozcamos. Verificamos que todas las palabras se hayan escrito de forma correcta. Escribimos un título para nuestro cuento.
Escribamos la versión final de nuestro texto, ilustramos nuestro cuento de acuerdo a los sucesos narrados y socializamos nuestro cuento policial, y por último hacemos una evaluación donde vamos a considerar las características de los cuentos policiales. Presenta personajes de cuentos policiales, detectives, ayudantes y testigos. Posee la estructura de inicio, desarrollo y desenlace, y presenta la resolución del enigma o misterio. ¿De acuerdo? Y de esta manera completaríamos las actividades correspondientes a el contenido: escritura de un cuento policial en lengua, quinto grado, del año escolar 2022. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.